A todos. Creo que estamos bien en la hora para partir, ¿no? Bueno, hoy día nos toca y quisimos hablar un rato de planificación financiera. Y la verdad que también compartir un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en temas de implementación, pero especialmente hoy día enfocada a tres aspectos claves. Uno, las necesidades específicas de clientes y principalmente, digamos, del CFO y de su equipo, con lo que respecta a las necesidades de planificación, forecast y budget en finanzas. Y también muy en particular con las tendencias hoy día respecto a, a lo que implica hacer planificación forecast en los modelos financieros, ¿no? O sea, esta primera parte quizá un poco fuera de lo tecnológico exclusivo, pero que tiene que ver mucho también con cómo hoy día se alinean las necesidades con respecto a lo que los procesos de negocio requieren y obviamente lo que vamos a hacer después con herramientas, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la visión de SAP y las herramientas que estamos ocupando hoy día netamente lo que es SAC Planning como herramienta de planificación, de forecast. Y creo que ahí mucho segmentado también va a ser, digamos, en términos de funcionalidades específicas para las cuales da cobertura en distintos escenarios del modelo de planificación y de reportería. La tercera parte de lo que vamos a hablar en la agenda tiene que ver principalmente con un capítulo que abrimos con respecto al manejo de los datos, o sea, de los datos gobernados, los datos analíticos, que se van a usar tanto en el modelo de planificación y forecast como también en el modelo de reportabilidad. Y finalmente, en la última parte vamos a hablar brevemente de una estrategia para desarrollar los proyectos de planificación y forecast, ¿no? Esos son como los tópicos principales. Bueno, un poco para los que estén y no nos conozcan o no hayamos tenido conversación previa, somos hoy día una consultora Enable como consultora de negocios y siempre decimos de negocio y expertos en tecnología, pero principalmente nos focalizamos mucho en todo lo que tiene que ver metodologías de gestión, de estrategia, el análisis para la toma de decisiones y obviamente los modelos que tienen que ver con todo el ciclo del ERP, pero principalmente y muy fuertemente hoy día con lo que SAP ha llamado BTP o la plataforma de tecnología de negocios, la que incluye los analíticos y datos como un tema importante, ¿no? O esencial en esto. Bueno, hoy día nuestros headquarters están en México, donde contamos además con tres oficinas y además tenemos oficinas en Houston, en España, en Madrid, en Lima y en Chile, Santiago de Chile, ¿no? Ya estas últimas desde hace 5 años que estamos operando. Y nuestras oficinas además que tienen que ver hoy día en Ciudad de México. Además tenemos una operación, una fábrica en Mérida, en Yucatán, que está orientada netamente a todo lo que es el desarrollo de innovación y principalmente lo que es BTP como tecnología de SAP. Eh, bueno, en números somos hoy día más de 300 colaboradores globalmente, hemos hecho más de 150 implementaciones de SAP y bueno, más de 650 clientes, ¿no? Cifras ya a esta altura bastante importantes. Muchos de estos son clientes y son proyectos que tienen que ver con la vida de los analíticos y particularmente del core financiero, parte de lo que vamos a ver hoy día también, ¿no? Bueno, es una breve presentación nuestra. Creo que hay muchos casos de proyectos que tenemos y yo diría tanto proyectos en cantidad como proyectos de alta complejidad en la parte de planificación y forecast. Y el primer tópico del que vamos a conversar hoy día tiene que ver principalmente con el proceso de planning y budget y el forecast y la evolución del proceso y las necesidades del CFO, ¿no? Es decir, muchos y probablemente ustedes vengan de hace un buen tiempo trabajando sus presupuestos, sus forecasts con herramientas o a veces en Excel. Eh, y en definitiva, lo que ha pasado en el tiempo es que han ido cambiando las prioridades respecto a lo que se hace específicamente en planeación, ¿no? Acá buscamos un estudio que hizo una firma sobre un número muy importante de ejecutivos, ¿no? Más de 10.000,
y en compañías que están denominadas como de mid-market, o sea, compañías que facturan de menos de 1.000 millones de dólares anuales, en 41 países y 28 industrias. O sea, realmente es algo bien significativo. Creo que gran parte o más de la mitad son empresas de América Latina, entonces también hacen mucho sentido también con lo que vamos a conversar. Y esto estaba orientado a las prioridades de los ejecutivos, principalmente del mundo financiero, con respecto a la información de gestión y a sus necesidades globales, ¿no? Pero también a las prioridades estratégicas. Y lo primero que arrojó esto, los primeros 3 puntos, las primeras 3 prioridades, tienen que ver con el aumento de ingresos, la segunda con el aumento de la eficiencia operativa y la tercera con riesgos, ¿no? Con mitigación de riesgos. Entonces, evidentemente, siempre que nos imaginamos prioridades de empresas, la de ingresos es algo muy natural. Y la segunda, que tiene que ver con la eficiencia operativa, al hacerle doble clic, en este caso, cuando se le preguntó a este grupo, a este universo relativamente grande de ejecutivos, cuáles eran las 3 prioridades más importantes para mejorar la eficiencia. La primera tiene que ver con mejorar el control de costos y la gestión de gastos, ¿de acuerdo? Y a la hora de hacer una bajada de eso, es decir, cómo alcanzaría esos objetivos de negocio y qué cosas se deberían mejorar. Y la respuesta tiene que ver con gestionar de forma mejor los costos y una planificación de la proyección de los presupuestos, del presupuesto, ¿sí? En los primeros 2 lugares. Es decir, si se fijan, podríamos concluir a poco andar que casi el 50% de las prioridades de los altos ejecutivos en la empresa tienen que ver con controlar las proyecciones, controlar costos y gastos, y la misma mitad se refleja en acciones que tienen relación directa con los modelos presupuestarios y de planificación y de forecast, ¿no? Lo cual hace que lo que vamos a hablar ahora tiene una importancia muy importante y tiene una incidencia muy fuerte en la empresa y la organización. Para los que les interese, el estudio completo es bastante grande, habla mucho no solamente de prioridades en términos financieros, también de temas de sostenibilidad y otros temas que son muy importantes. Y bueno, después, bueno, si quieren nos escriben o le escriben a Ignacia y se los compartimos, ¿no? Está muy interesante. Es decir, a la hora de llevar las iniciativas del CFO, dentro de las primeras 5 están temas que tienen que ver netamente con temas estructurales, financieros, de reportería, de presupuesto, de forecast y de estructura de costos, ¿de acuerdo? Lo cual hace que en definitiva tengamos que plantearnos cómo ha evolucionado el modelo presupuestario y cuál es la foto real del modelo de planeación que viven las empresas actualmente, ¿no? Entonces, acá unas cifras que son bien interesantes, ¿no? Gartner dice que el 47% del tiempo de las áreas financieras contables está dedicada a recolectar datos y armar planillas, ¿no? Creo que evidentemente para los que hoy día viven el ciclo de un presupuesto es algo habitual, ¿no? Mucho tiempo implica preparación, mucho esfuerzo, mucho planilleo y probablemente alguna imprecisión de por medio, ¿no? Ventana Research, que es otra firma que también investigó mucho en el tema, 65% de presencias de planillas Excel en el proceso de presupuesto de estas empresas, ¿no? Y estamos hablando de volúmenes de empresas muy importantes, es decir, no es una muestra muy parcial, sino que bien interesante. Y la última, más profunda aún, dice que más de la mitad del tiempo, o sea, perdón, más de la mitad de las empresas toman más de 6 días para tener una comparación plan real, una vez que cierran el mes, ¿no? Es decir, un tema importante, también lo vamos a tocar, es armar el modelo presupuestario, generar el presupuesto y el forecast, pero también luego viene la comparación plan real, ¿no? Y generar la comparación plan real y hacer un rolling forecast mensual es una complicación bastante alta a la hora de no tener esto sistematizado, ¿no? Entonces, son cifras que realmente llaman la atención, pero evidentemente es un común denominador para quienes hoy día están en la empresa. Es decir, los focos de planeación entonces se alinean con algunos puntos importantes, ¿no? Primero, con un proceso que debe ser ágil, colaborativo y eficiente, mejorar la precisión de la planeación y generar, digamos, escenarios en un entorno que hoy día es muy competitivo, o sea, los tiempos se reducen mucho, pero también la necesidad de información es mucho más alta. Y además de eso, modelar rápidamente estrategias y escenarios de forecast que no necesariamente están en el presupuesto inicial, es decir, por lo cual requerimos que sea un proceso muy ágil y un proceso que al estar sistematizado permita cambiarlo muy rápido también, porque
van a aparecer escenarios que no estuvieron pensados en el modelo inicial. Por lo tanto, ya empezamos a hablar de un escenario muy dinámico en los sistemas, ¿no? Es decir, separándolo quizás con lo que es un ERP, donde configuro una vez y solamente lo uso y van a tener pocos cambios, lo más probable es que sea un modelo que sufra muchos cambios durante su vida útil, ¿no? Eh, el otro tema también importante es el empoderamiento de los usuarios y la autonomía que requieren tener. O sea, todos nuestros clientes lo que nos piden es que el usuario tenga un nivel de autonomía importante para poder ejecutar un ciclo presupuestario y que pueda cambiar muchas cosas de forma autónoma, ¿no? Es decir, que no requiera el consultor a tiempo completo o en gran parte para hacer modificaciones. Y finalmente, el último punto, que va alineado con las cifras que teníamos abajo ahí, que eran los tiempos de comparación plan real, la integración de la planificación con la reportería de gestión en línea, es decir, poder comparar plan real y poder generar herramientas de toma de decisión muy ágiles, ¿de acuerdo? Es decir, cómo cambió, ¿no? La, la evolución de la planificación y el presupuesto, acá está una mirada muy tradicional, ¿no? Como probablemente todas las conocíamos hace 10 años, pero también como muchas empresas las siguen haciendo porque hay una imposibilidad de hacer un ciclo más dinámico, ¿no? Entonces, lo primero es, normalmente hay una planificación estratégica anual, se definen ciertos lineamientos con los cuales se elabora el presupuesto. Luego hay un ciclo de preparación de planillas en las cuales se vuelcan datos históricos, reales, supuestos económicos y demás. Y luego cada una de las áreas hace un llenado de las planillas, ¿no? Se distribuyen a cada una de las áreas, se hace un llenado y una devolución a quien centralice esto, y obviamente hay una consolidación manual. O sea, hasta acá hay tres pasos que pueden tomar en promedio entre 6 a 10 semanas, ¿no? En los mejores de los casos. Eh, y luego viene un ciclo de discusión y cierre de presupuesto que normalmente, acá hemos puesto algunos meses referenciales, pero normalmente pasa en los últimos meses del año y donde hacer cambios hacia atrás resulta casi imposible si el volumen de datos es muy grande, ¿no? Porque ya hay una complejidad de volver a consolidar, de volver a poner lógica que es difícil, ¿no? Ahora, eso era lo tradicional, ¿no? ¿Qué cambió hoy día? ¿Cuál es el escenario que cambió en la mayoría de las empresas, ¿no? Y esto probablemente lo están viviendo y lo hemos recogido de lo que ha salido de muchos clientes, ¿no? Lo primero es que la estrategia ya no es fija, ya no está definida en un escenario de plazo muy largo, sino que tiene un cambio dinámico y tiene un ajuste permanente que muchas veces ocurre durante el primer año, ¿no? O sea, es decir, probablemente estemos definiendo un presupuesto que el año que viene ya no va a ser válido, dado que el escenario competitivo cambió. Lo segundo, hay un ciclo de innovación permanente, focalizado en reducir costos, en operaciones del negocio que van cambiando y obviamente una reestructuración de procesos de negocio que lo hace bastante más dinámico sumado a lo anterior, ¿no? El tercer punto es el modelo principal, ¿no? El modelo que determina los ingresos normalmente está asociado a un cliente y ese cliente hoy día tiene un comportamiento mucho más dinámico, por lo tanto exige muchos más escenarios que se deben presupuestar a la hora de poder modelar un escenario muy realista de presupuesto. Y finalmente, todos estos cambios de estrategia van a requerir de una agilidad y de una adaptación a los procesos internos que se hace muy difícil, ¿no? Es decir, eso pasa en la estrategia corporativa, pero se ve reflejado en el modelo de presupuesto y forecast, ¿de acuerdo? Y se ve reflejado porque principalmente el modelo ya no es un modelo estático como el que habíamos recién, es dinámico, se van integrando nuevos negocios, se van integrando nuevas empresas, ya no está centralizado, ¿no? En esa persona o en ese usuario que recoge toda la información y lo hace digamos, periódicamente y consolida toda la empresa, sino que está descentralizado. Probablemente sean grupos de empresas o grupos o áreas de negocio quien hagan su presupuesto con su modelo específico y luego se centralice. Y finalmente está basado principalmente en drivers y en datos históricos, ¿no? Es decir, no solamente es tomar la historia y suponer algún crecimiento, sino que además hay drivers que tienen que ver principalmente con niveles de cobertura, con expectativas de ventas, crecimiento de mercado y demás que van a generar multiplicadores o a veces valores que van a alterar nuestro presupuesto. Y el más importante, el forecast, que normalmente hacen, yo diría, no mucho, pero 5 o 8 años atrás, el hacer un forecast era algo que eventualmente se hacía, y probablemente trimestralmente lo hacían la mayoría de las empresas,
Y hoy día tenemos varios clientes cuyo forecast incluso es mensual, ¿no? Y empresas cuya planificación comercial, el forecast comercial y el forecast de venta es semanal. Y usan los mismos modelos de presupuesto, porque no tendría sentido crear modelos sistémicos distintos. Por lo tanto, se volvió un desafío mucho más intenso. Requiere un modelo muy bien pensado, pero también requiere herramientas que lo sostengan, ¿no? Y acá el juego de los datos es principal, ¿no? O sea, el modelo de datos va a tener que ver con alinear con datos gobernados estos dos procesos y tener un proceso presupuestario muy sólido que lo permita llevar a cabo, ¿de acuerdo? Es decir, en resumen, el presupuesto tradicional, ¿no? Se basaba en una planificación anual, basada en un calendario, que poco cambiaba, y versus el actual, que es un presupuesto totalmente dinámico, está basado en eventos, ya en un calendario, es decir, cuando se requiere, y evidentemente la estructura por la que va a ser seguido es variable, está basada en roles, y está basada muchas veces en segmentos, por lo tanto, puede que no cambie toda la parte del presupuesto, que lo haga una parte, y finalmente que tenga un forecast mucho más dinámico y periódico, ¿de acuerdo? Y en el tradicional tenía unos reportes predefinidos, ¿no? Porque normalmente eran los estados financieros, ¿no? Balance, estado de resultados, flujo de caja, y hoy día probablemente tengo los mismos más modelos de autoservicio porque se requieren explicar muchas cosas que pasan para poder generar un forecast, pero además de eso, hoy día sumamos que existen modelos predictivos y modelos analíticos que nos permiten utilizar esa información para predecir hechos futuros. Por lo tanto, la organización también los necesita. ¿De acuerdo? Esa es la foto de lo que nos ha tocado hoy día en implementaciones. Creo que al menos en los últimos 2 años debemos tener probablemente cerca de las 20 implementaciones de planning. eh, en distintos países en los que estamos, ¿no? Y eso hace que podamos tener una foto de la realidad muy alineada con las estadísticas que le mostrábamos en la primera parte, pero también con conjeturas muy claves de cómo llevar un proceso presupuestario, ¿de acuerdo? Bien, esa es nuestra primera parte. Ahora nos vamos a ir a hablar un poco de tecnología, es decir, cómo y con qué herramientas hoy día llevamos este modelo a un modelo eh, implementado sistémicamente, ¿no? Y obviamente cuál es la versión de SAP, tanto en la visión como en las herramientas para poder hacerlo. Entonces, bueno, para SAP, SAP Analytics Cloud o SAC, como lo llamamos muchas veces en la vida cotidiana de los equipos de implementación, es la herramienta para planeación y para forecast, ¿sí? Y voy a hacer el acápite antes de empezar que también SAC o SAP Analytics Cloud es la herramienta de presentación de los informes, ¿no? Hemos estado estos días en varias instancias de charlas y presentaciones de BTP y creo que una buena aclaración es que SAC sí es una herramienta de buena presentación, es una herramienta de planeación, pero de vuelta no es una herramienta de data warehousing, ¿no? No es una herramienta de contenido de datos como tal, y parte de lo que vamos a hablar un poquito más adelante es esa estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de datos y cuál es la estrategia de presentación de los datos y de planeación? Bueno, una forma que me gusta mucho cómo explicarlo, ¿no? Si uno tuviera que pensar y tuviera que tomar una estrategia respecto a cómo armar un modelo presupuestario, nos imaginaríamos tres capas, ¿no? Una primera capa con todo lo que es la preparación de los datos, una segunda capa con todas las reglas de planificación presupuestaria y una tercera capa donde está el análisis, la presentación de los datos y obviamente la comparación plan real, ¿no? Y todo esto con una línea, si quieres, vertical que atraviesa estos tres procesos de colaboración, porque en definitiva ya no vamos a centralizar planillas, sino que lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer de forma incremental. Todas las áreas van a planificar al mismo tiempo y evidentemente se van a ir generando datos de forma incremental en el sistema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si vamos de abajo hacia arriba, el primer punto de lo que es SAC puede hacer, digamos, por la planeación, tiene que ver con la parte básicamente de el ingreso de los datos, ¿no? El ingreso de los datos del presupuesto. Y fíjense que acá hice dos pasos en uno, ¿no? O sea, estoy hablando del ingreso de los datos del presupuesto, pero en realidad el primer paso o el paso cero que va a ocurrir en una planeación tiene que ver con la integración de datos que viene de sistemas fuentes, ¿no? Que viene de fuentes como el ERP, sea SAP o no sea SAP, que viene de planillas de Excel o que viene de distintas fuentes como tal. Es decir, necesitamos datos reales
ya sean los del año pasado, los últimos 2 años, 12 meses, es decir, datos históricos que se cargan inicialmente para generar presupuesto, ¿no? Ahora, digo porque es muy raro que hubiera un presupuesto base cero que no tuviera una base de históricos, ¿no? Normalmente todos lo tienen, pero no es un elemento que sea exigible, ¿no? Sí es lo más habitual, ¿no? Tener un dato histórico en el cual nos basamos, o sea, al menos las ventas del año pasado para planificar las ventas del próximo. Bueno, esta primera parte que es el input de datos, ¿no? Que va a ser SAC, eh, y acá vamos a ir viendo algunos ejemplos particular, tiene unos puntos bien específicos que son bondades de la herramienta, ¿de acuerdo? Acá, si se fijan, lo que estamos viendo es la interfaz, es decir, lo que ve un usuario de SAC Planning cuando ingresa. Y hay dos cosas que nos llaman la atención. Lo primero es que es una interfaz que es en la web, pero puede simular o emular perfectamente condiciones de una planilla Excel, ¿no? Hasta con líneas, con columnas y demás, lo cual hace muy habitual a un usuario que trabajaba o que trabaja habitualmente en Excel, ¿no? Pero lo segundo que pueden ver acá abajo, en el cuadrito acá un poquito más abajo, es que respeta una estructura jerárquica. Es decir, si se fijan, acá hay una estructura con cuentas y un plan de cuentas y un desglose jerárquico para los que tienen SAP como RP, tal cual como lo vemos en SAP, ¿no? Que yo puedo ir desglosando cada nivel y me permite planificar a cada uno de esos niveles. Es decir, si se fijan, ahí está desglosándose el menú y me permite filtrar, excluir, incluir, ocultar una columna, o bien a un nivel determinado yo podría, por ejemplo, ponerle, no sé, más 10% y lo que va a hacer es que ese 10% lo va a aplicar al nivel y a todos los nodos que estén debajo de esa cuenta, por ejemplo, ¿no? Si acá, se fijan, tengo el revenue a ese nivel, si yo digo que voy a querer incrementar en un 5%, pongo más 5% en la celda y automáticamente eso lo va a delegar o lo va a aplicar sobre los nodos que estén debajo de esa cuenta, lo cual hace muy ágil la planeación. Es decir, tengo una interfaz con una estructura muy amigable, muy cercana a lo que es Excel, pero además tiene dos cosas importantes. Permite mucha facilidad para ingresar datos, pero también le da mucha autonomía al usuario para que pueda generar su propia estructura. Es decir, si yo no quiero ver algunas columnas, las puedo incluir, las puedo excluir, puedo buscar un formato que más me acomode para mi planeación. ¿De acuerdo? Eso es como el primer punto para efecto de los inputs de datos. ¿Qué es lo habitual acá que también pase? ¿Puedo subir una planilla con datos precalculados al sistema? Sí, puedo hacerlo. O sea, también puedo tomar datos de una planilla externa y cargarlos directamente, ¿no? Y hace una validación de los datos también. ¿Puedo digitarlo manualmente? También. ¿Me explico? Y lo otro es, ya vamos a hablar del versionamiento, pero también puedo traerlo de una versión de presupuesto y copiarlo sobre esta versión que estoy creando como tal, ¿no? Podría crear una versión base cero y esa versión base cero es la que voy a ocupar para planificar. ¿De acuerdo? Esa es la primera vista. Bien, la segunda tiene que ver con la forma en que lo hace el SAC Planning. Y acá hay un tema muy importante porque es muy particular de la herramienta, ¿de acuerdo? Los que han tenido experiencia en otras herramientas, normalmente hay algunas que lo hacen por ciclos, otros lo hacen por procesos, y la forma en que definió SAC Planning o que definió SAP para hacerlo tiene que ver con lo que llamamos historias de planificación, ¿de acuerdo? Y una historia, acá va el ejemplo, tiene que ver con unas vistas de información que normalmente están definidas como ciertas plantillas en las cuales las podemos configurar y se les puede dar la forma que se requieran para el modelo presupuestario y cada una de estas va contando una parte del proceso. Por lo tanto, acá como se ejemplifica es como si nos imaginamos una cascada donde primero tengo una visión global del presupuesto, luego un drill down detallado y después puedo tener uno súper detallado, ¿no? Ya sea con indicadores, con drivers globales o con una planilla, un Excel, una grilla, como veíamos en la parte anterior, ¿no? Eh, ¿Qué implica esto? Es que puedo llevar, como en el caso que estamos viendo, datos reales al lado de los datos que voy a planificar, ¿no? Entonces, es decir, como la misma herramienta me permite hacer reportería, puedo sacar partido de que puedo ir viendo cómo fueron las ventas del año pasado en determinados meses y copiar la misma tendencia en los datos que se van a ingresar este año. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de historias hace que yo pueda ir haciendo un paso a paso como si fuera un workflow y voy siguiendo una estructura de historias en las cuales voy a ir respetando y planificando.
Bueno, el tercer punto, básicamente ahora el punto hasta acá, lo que hemos hecho es cargar datos históricos, luego ingresar datos, ¿no? En este formato de historias que propone SAC. Y el tercer punto tiene que ver con las reglas de ejecución, ¿de acuerdo? Las reglas de negocio, es decir, todo lo que va a pasar ahora con el presupuesto para poder generar un modelo presupuestal en base a datos que vienen de fuentes distintas, ¿no? Y esto pueden ser reglas del tipo en las cuales el típico P por Q que se hace en el presupuesto, o sea, precios por cantidades, pero también pueden ser drivers de ejecución donde, por ejemplo, o sea, en base a un driver de crecimiento puedo hacer una proyección hacia adelante o también puedo hacerlo en base a modelos predictivos, ¿no? Entonces acá lo interesante de SAC Planning es que maneja dos niveles, ¿de acuerdo? Y evidentemente en los que venían o veníamos de herramientas más antecesoras, ¿no? De SAC en las que tenía SAP, la lógica de programación de las reglas del presupuesto eran bien complejas y eran bien de un consultor, ¿no? Ahora acá, hoy día se dan dos niveles. El primer nivel, que lo ven acá en la parte de arriba de la pantalla, tiene que ver más con un uso, si se fijan, más gráfico y más conceptual de un usuario final, ¿de acuerdo? Es decir, es como armar una lógica de proceso y de lógica más matemática, si se quiere, en base a estas cajas y en base a este workflow del tipo arrastrar y soltar, que lo puede hacer un usuario final, evidentemente un usuario que conozca el proceso como tal, ¿no? Pero también el mismo proceso puedo verlo en formato de código que está acá abajo, ¿no? O sea, acá está el código de desarrollo, el código de programación, y eso lo puede ver un usuario avanzado, pero también es el que maneja el consultor, ¿no? Que evidentemente tiene más expertise. Entonces acá hay dos temas importantes. O sea, podemos llegar a hacer cosas muy simples como un P por Q, que lo puede programar un usuario de, de, de la empresa sin mayor especialización técnica, pero también podemos llegar a hacer cosas muy complejas que le puede desarrollar ya un perfil más específico tecnológico como el de un consultor, ¿no? Y este script de cálculo más complejo permite no solamente el desarrollo de los datos con la información que tengo acá, sino toda la información que pueda llegar a utilizar en el presupuesto y otras fuentes que son externas, ¿no? Es decir, eh, creo que acá está el motor y una de las potencialidades más fuertes que tiene la herramienta para poder llegar a estructurar el modelo presupuestal. Bien, el siguiente paso es decir, ya pusimos las reglas del presupuesto, ya tenemos datos y el siguiente paso tiene que ver con qué pasa con, normalmente ningún presupuesto es P por Q y se acabó, ¿no? Sino que hay varios pasos en el ciclo de planeación donde una actividad va seguida de otras actividades. Es decir, va a haber un área que ingrese los costos, otra área va a ser, digamos, la proyección del gasto, y probablemente otra área va a tomar, no sé, la proyección de la nómina en base a ciertos drivers que ingresó el área inicial. Es decir, una secuencia de planificación que puede incluir una o más áreas trabajando, pero que efectivamente tiene que seguir una lógica de tipo workflow, ¿no? De primero ocurre un evento, después ocurre otro evento y cada uno tiene su propia estructura. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver ahora y lo que hace SAC en ese sentido es que nos permite crear dos tipos de acciones que son muy importantes. La primera son asignaciones, reglas de asignación complejas, es decir, lo que normalmente haríamos en un proceso presupuestario de reclasificar ciertos conceptos, de generar asignaciones o generar marcas sobre las cuentas o sobre los gastos para poder identificarlos y agruparlos, es un ejemplo de asignación o un ejemplo de reclasificación, pero también permite en esa ejecución tomar y generar varios pasos que se van a anidar, si se quiere, en un mismo proceso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto se puede hacer, si se fijan, de una misma forma o de una única forma por una única vez, pero también se pueden hacer con varios pasos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? O con una secuencia de pasos al mismo tiempo. Eso es muy importante y evidentemente va a ser de gran ayuda a la hora de poder planificar ese modelo. Bueno, y evidentemente ya está este paso, estamos en gran parte recorriendo todo el ciclo presupuestario, pero falta esa reunión que veíamos al comienzo, que era la reunión de discusión del presupuesto, y probablemente acá,
cuando el presupuesto ya se consolidó y llegó a la mesa de los gerentes directores, probablemente van a sugerir cambios en la estructura de los datos, ¿no? Y esos cambios principalmente se van a ver reflejados en variables, indicadores, cambios de ingresos, de costos, probablemente de tipo de cambio, que nos van a generar una versión de presupuesto distinta, ¿no? Y probablemente voy a querer guardar la primera, pero seguir operando y seguir generando versiones hasta que se llegue a un consenso final. Entonces, esto es muy importante porque lo que pasa en muchas implementaciones y lo que es muy imposible o muy difícil hacer en Excel es guardar una trazabilidad de los cambios en el proceso presupuestal, ¿no? Entonces, acá viene una funcionalidad que es muy importante, que es la estrategia de colaboración, ¿no? ¿De acuerdo? Y si se fijan acá, voy a tratar de hacerle zoom un poquito al costado para que lo vean un poquito más alto. Lo que ocurre acá es que yo puedo hacer, sobre una celda en particular, hice un cambio, hice una modificación y lo que estoy agregando son mis comentarios, ¿de acuerdo? Y a la vez que agrego mis comentarios, si se fijan, hay un chat donde están participando los aprobadores de presupuesto y las demás áreas y obviamente están opinando justamente sobre ese valor. Entonces acá es muy importante porque probablemente para el escenario actual sea algo no tan relevante, pero cuando hagamos el presupuesto del año que viene, vamos a querer saber y acordarnos por qué hicimos esos cambios, ¿no? Es decir, por qué incrementamos gastos, por qué incrementamos ingresos, por qué hicimos modificaciones de tipo de cambio, etcétera. Entonces, la vista colaborativa es una vista súper importante como funcionalidad, ¿no? Y lo otro es que, además de guardar la historia, el sistema además permite guardar un log de cambios de todo lo que se modificó, ¿no? O sea, tiene una auditoría que nos permite saber todos los cambios que se hicieron sobre esa versión presupuestal, ¿no? Lo cual le da un, un, un potencial muy importante, principalmente para, como decíamos, cuando venga la siguiente versión de presupuesto, cuando venga el forecast, saber cuáles fueron los supuestos que aplicamos en ese momento, ¿no? Y obviamente acá también cuál fue la discusión en este caso. Así que el tema colaborativo es muy importante, ¿no? Bien, y vamos a suponer que de estas modificaciones que nos pidió la gerencia, surgen distintas versiones de presupuesto, y surgen distintas versiones porque cada vez que modificamos, vamos a suponer que cambiamos el tipo de cambio, que cambiamos las expectativas de crecimiento o las expectativas, digamos, de márgenes que queremos lograr, y evidentemente va a dar lugar a una versión distinta cada vez que hagamos ese cambio. Y acá el sistema y SAC provee dos cosas que son muy importantes. O sea, una es que requiero, o sea, puedo generar tantas versiones como sean necesarias. Es decir, no hay un límite de versiones. La versión no es que la configure el consultor, sino que la va a crear el usuario final en particular. Y ese usuario final va a generar las versiones en la medida en que haga cambios y que necesita guardar esto como una versión particular. Ahora, tiene dos formas de guardar versiones. Una que sean versiones públicas y otra que sean privadas. Un buen ejemplo de esto es, si yo soy hoy día gerente comercial de un área de negocio específica, probablemente con mi equipo quiera discutir cómo queda nuestro presupuesto, nuestra expectativa de ventas, de crecimiento, dado los valores de presupuesto que traemos hasta ahora, ¿no? Y simular. Y probablemente cada simulación va a darle origen a una versión, pero una versión que todavía no voy a enviar a probar o no voy a enviar, digamos, al centralizador del presupuesto, sino que lo voy a discutir con mi equipo. Entonces, en ese caso, lo guardo como una versión privada, y esa versión privada la discutimos, la corregimos y cuando ya esté listo para publicarla, la defino como pública, la guardo como pública y esa versión se va a la aprobación, ¿no? Es decir, eso es muy importante y también eso me va a servir para generar un forecast, ¿de acuerdo? Es decir, puede que termine el primer trimestre, cerramos el trimestre y voy a generar una versión de forecast en la cual los primeros 3 meses ya son mi dato real, por lo tanto van a reemplazar o van a compararse contra el presupuesto del primer trimestre y voy a planificar el segundo trimestre, ¿no? Entonces también el versionamiento sirve tanto para versiones de comparación y versiones que tengan que ver con el modelo de datos, pero también con la base del forecast que voy a generar cuando yo lo desee. Bien. Bueno, hasta acá, como decíamos, creo que era lo importante de esto y lo que queríamos mostrarles a este nivel
principalmente tiene que ver con estos niveles en los cuales vamos generando el presupuesto, pero si se fijan, hay una cobertura a nivel de las herramientas muy buena en cada uno de esos niveles, ¿no? O sea, hay experiencias de procesamiento de volúmenes de datos importantes dentro de SAC y de lógicas importantes de datos y tiene un nivel de performance muy aceptable, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, siempre es bueno discutir y analizar el modelo presupuestario de manera de llevar sí los datos necesarios, llevar las estructuras necesarias y evidentemente no sobreabundar en las herramientas con datos que no vayamos a ocupar, ¿no? Entonces, eso nos va a dar mucha más agilidad en el ciclo de ejecución. Ahora, nos quedaba hasta acá un poco el modelo del presupuesto, cómo SAC Planning da cobertura a esta parte, que es muy importante. Y lo siguiente es, ahora, cuál es la base de información y decir, tanto para datos planificados como datos reales. Eh, ¿Cómo hacemos para este primer punto de integración de fuentes? ¿No? Que era algo que decíamos en el primer paso, yo lo hice como dos en uno, pero me quedó pendiente comentarles cuál es la estrategia de integración. Y hoy día, una de las conclusiones muy importantes que hemos tenido de proyectos y de experiencias es que esa integración, ¿no? Esta primera etapa que va desde los datos que están en el ERP o en otras fuentes, para empezar a integrarlos al sistema de planeación, la receta va de la mano con el modelo de DataSphere, ¿no? Eh, y la pregunta siempre es, o sea, ¿puedo tener SAC Planning y no tener DataSphere? Sí, puedo tenerlo. O sea, no es un requisito obligatorio. Ahora, ¿es recomendable que tenga DataSphere para llevar los datos reales que vengan de SAP u otras plataformas y luego llevarlos a SAC Planning? Es muy recomendable. Principalmente porque vamos a poder delegar cálculos complejos en DataSphere, pero también tener una mejor preparación y armonización de los datos antes de llevarlos al modelo de presupuesto, ¿no? Entonces, es decir, si tengo un modelo muy simple de planeación de una sola sociedad, de una sola empresa, de una lógica simple, bueno, evidentemente probablemente no requiera tener DataSphere como repositorio de información que consolida la fuente. Pero si tengo varias fuentes de datos, tengo muchas empresas y una complejidad de cambios importante, lo más probable es que sea muy bueno que consolide la información en un repositorio aparte antes de usarlo con SACPlan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso viene un capítulo ahora de hablar unos momentos de la estrategia de integración de datos para planning y forecast y el trabajo de esto lo va a hacer DataSphere como tal, ¿de acuerdo? Bueno, para los que probablemente no tengan la historia de DataSphere, es una herramienta ya no nueva, o sea, ya con algunos años, digamos, de desarrollo por el lado de SAP, pero sí que se desarrolló con dos focos principales. Y yo diría, uno, básicamente es ser la herramienta de data warehousing de SAP. Lo segundo es ser una herramienta en la nube, que permita tener, digamos, mucha más agilidad en manejo y tratamiento de datos, pero además está bajo el concepto de ser una plataforma abierta, es decir, un modelo que me permita generar estructura de datos compartidos, los cuales puedo consultar desde las herramientas que sean de SAP o no de SAP. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos casos de clientes que tienen Power BI, que tienen otras herramientas de consulta y obviamente esto opera como un hub de información donde van a estar todos los datos consolidados y gobernados y son consultados por múltiples fuentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay tres cosas que son importantes. La parte de integración y preparación de datos, la parte de modelado de los datos y autoservicios, que lo incorpora DataSphere como una de las bondades en las cuales un usuario también pueda generar su segmento de datos, es decir, es abierto también para que alguien de una expertise no muy alta tecnológicamente pueda hacerlo. Y finalmente la parte de consumo, la parte, digamos, de compartir los datos y la distribución. Y obviamente dentro de estos consumidores de datos como tal va a estar SACPlan, ¿de acuerdo? Es decir, todos los datos reales deberían estar, las ventas de los últimos años en DataSphere, los costos de los últimos años como tal, los valores, digamos, de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y evidentemente cuando vaya a utilizar la información para hacer una proyección para el presupuesto, van a salir de DataSphere, ¿de acuerdo? Ese es como el punto clave o es el punto importante
Y como herramienta, básicamente, si se fijan, SAP la pensó o la ha estructurado con dos propósitos principales. O sea, el primero, un consolidador de información, un orquestador de información que tiene además de eso, de hecho, los conceptos de gobierno de datos, de datos, digamos, tanto que pueden ser adquiridos o llevados en línea y o persistidos, es decir, guardados como tal físicamente, ¿no? Entonces, es decir, un repositorio con una alta disponibilidad, pero también con la posibilidad de tomar datos de múltiples fuentes de datos. Si se fijan en la base, DataSphere es capaz de tomar datos del RP, pero también de herramientas tanto en la nube como on-prem, base de datos relacionados o sistemas que pueden ser estructurados o no estructurados. Es decir, el más común probablemente sean archivos de datos, archivos, planillas, etcétera, y lo más frecuente es que sean desde el mismo RP. Y finalmente, lo que va a ser o el propósito de utilización de los datos que estén en DataSphere, como decíamos, estructurados y gobernados, es que tengan dos clientes consumidores. Uno, las aplicaciones que sean de consulta de datos para reportería. En el caso que sea SAP, la herramienta va a ser SAP Analytics Cloud como tal, para motivos de analíticos como tal, pero también la conectividad con SAP Planning para poder hacer modelos de presupuesto y de forecast. Es decir, tiene una ruta ya construida, una interfaz ya construida y tengo la ventaja en que los modelos de planning pueden alimentarse directamente desde DataSphere y obviamente pueden consultarlo en el momento en que lo requieran. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo hace muy potente porque en definitiva voy a tener un modelo gobernado y estructurado en DataSphere, pero también vamos a tener la posibilidad de generar un SAC Analytics Cloud como herramienta de consulta en forma muy ágil, muy rápida y que nos va a dar una versatilidad muy importante a la hora de cambiar los modelos. ¿De acuerdo? Esta regla de manejo es muy importante, quizá una de nuestras lecciones aprendidas bastante fuertes de proyectos porque lo que va a hacer es eliminar toda la complejidad de manejo de volúmenes grandes de datos y delegarla en el DataSphere en este caso y operar SAC Planning como una herramienta muy liviana con solamente la lógica de planeación. ¿De acuerdo? Esto es lo importante de esta estructura de datos y por eso queríamos poner DataSphere acá. Eh, Importante también es para quienes tengan BPC como herramienta de SAP antigua o BW o BW como herramienta previa de SAP, existe un programa de SAP para migrar estos datos. Existe una que se llama Bridge en el caso de DataSphere, que permite llevar o migrar el antiguo BW o BW a DataSphere como tal, lo cual va a hacer que nuestro ciclo presupuestario pueda seguir viviendo, si antiguamente vivía en BPC, y obviamente va a vivir en SAC Planning y el antiguo BW va a vivir en DataSphere, ¿de acuerdo? O sea, hay proyectos de migración, tenemos experiencia en, eso, en estos proyectos y creo que también es un tema en que, ya sea para datos reales o de presupuesto, podemos ayudarles a estructurarlos. Bien, es decir, DataSphere, visto ahora un poquito más amplio, eh, no solamente va a ser el modelo de data warehousing como tal, ¿no? De extracción, preparación, almacenamiento y modelado de los datos, sino que también es la base para la cual lo va a consumir SAC como herramienta de planning. Pero además, y como un tema importante, tiene una habilidad de ser abierto tanto al consumo de otras herramientas, como a la integración con herramientas de tercero de planeación o, perdón, o de reportería como tal. Es decir, un buen ejemplo es, puedo hacer toda mi planeación en SAC Planning, pero efectivamente a lo mejor mis reportes hoy día están sobre Power BI, por lo tanto los datos que queden en el DataSphere van a ser consultados también desde Power BI, ¿no? Y creo que ha sido una práctica común de algunos clientes de que tienen más de una herramienta de consulta, pero el motor principal sigue siendo DataSphere y el motor principal de planeación sigue siendo SAC Planning, ¿no? Esto es una arquitectura muy real, una arquitectura que se da mucho hoy día en la mayoría de nuestros clientes en lo que estamos implementando. Bien, vamos ya como casi en la mitad. Y acá queríamos bajar un poco a la estrategia de proyectos, ¿no? Eh, tenemos tanto demos
herramientas y tenemos plataformas propias como para hacer hands-on de tanto Datasphere como Stack Planning. La idea también es que si es atractivo para ustedes y les gustaría verlo en operación, probarlo, o evidentemente desarrollar así modelos que puedan ser guiados por nuestro equipo, podemos hacerlo, ¿no? O sea, creo que nos contacten y les ayudamos a hacerlo, o hacemos una sesión dedicada específicamente a hacer un hands-on. Vamos a hablar ahora de la estrategia de proyectos, ¿de acuerdo? Y acá es muy importante porque una parte del éxito de los proyectos es tener las herramientas, tener el potencial de uso y obviamente ojalá las últimas versiones para poder sacar el mayor provecho. Pero es muy importante el definir una estrategia de proyecto adecuada, ¿de acuerdo? Y así como decíamos que el modelo de planeación y presupuesto cambió, también cambió la forma de implementar, ¿de acuerdo? Y también hubo que adaptarla a un modelo mucho más ágil, a un modelo que también es distinto en la implementación y que obviamente tiene ciertas premisas de cumplimiento. Es decir, el modelo presupuestario de las empresas tiene que ver con básicamente el típico modelo de estado de los estados financieros con sus cajas de abajo, ¿no? De ingresos, costos, recursos humanos, capital, etcétera. Nos pasa que muchas veces presentamos este modelo y los clientes dicen "Es exactamente el que yo tengo, muy parecido, ¿no? Con procesos más, procesos menos. Sin embargo, en la forma de implementarlo, siendo un modelo final muy estandarizado, el del presupuesto, termina siendo casi una hoja en blanco a la hora de definir los procesos, ¿de acuerdo? Es decir, teniendo mucha variabilidad en el hecho de como que cada empresa lo hace de una forma distinta, cada empresa presupuesta sus ingresos de forma distinta, sus costos de forma distinta, ¿no? Con aperturas, detalles y fórmulas diferentes. Por lo tanto, el punto de llegada prácticamente es el mismo, pero el camino es muy diferente en cada caso, ¿no? Entonces, lo que proponemos acá y lo que nos ha resultado muy bien es trabajar en tres fases el modelo presupuestario, ¿no? Es decir, primero, en el mejor de los casos, tener un modelo de planificación que sea siempre global. Es decir, si tengo muchas sociedades, muchas empresas o muchos grupos de empresas, que el modelo de planeación se defina lo más alto posible, lo más global, de manera que la bajada a cada una de las empresas sea el mismo modelo, pero que tenga las connotaciones específicas de cada industria o de cada empresa, ¿de acuerdo? Pero que consolide un modelo común, ¿no? A eso me refería que es lo importante. Lo segundo es, trabajamos inicialmente en un modelo de estandarización y el modelo de estandarización implica principalmente ponernos de acuerdo en que la estructura de cálculo de cada uno de los modelos va a ser un modelo estandarizado. Ahora, puede ser flexible, puede ser estandarizado, pero también tiene que reflejar la realidad de cada negocio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese es uno de los puntos clave de estandarizarlo al comienzo y el diseño funcional y técnico va a estar definido en base a este nivel de estandarización. Por lo tanto, una primera fase de todo proyecto tiene que ver con una discusión, un análisis funcional del modelo presupuestario y obviamente un diseño funcional y técnico global. Es decir, si se quiere, esta es la parte no, en metodología no ágil del proyecto, y la segunda parte, que es la parte, digamos, de realización o de implementación, sí es un modelo ágil de proyecto, ¿no? Esto, y quizás un poco muy de nuestra metodología, de nuestro enfoque, nos ha hecho un buen sentido, nos ha hecho mucho sentido porque evidentemente bajamos la complejidad de cambios a la hora de implementar y estandarizamos previamente el modelo antes de empezar a configurar nada en el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos esta primera parte? Básicamente, el modelo de diseño de procesos, que es la primera etapa, eh, se basa en entender cuáles son los modelos o el proceso actual del cliente. Creo que uno de los grandes temas importantes y que sería un error en cualquier caso es sistematizar lo que tengo en Excel, ¿no? Es decir, cuando un cliente nos dice quiero llevarme exactamente lo que tengo en Excel, le decimos, no, está bien, pero déjanos primero entender cuál es su ciclo y cuáles son sus modelos presupuestarios conceptualmente. Y eso hace que primero tengamos el análisis de los parámetros globales, los procesos que son centralizados, por otro lado, los procesos que son descentralizados y los reportes de gestión, ¿no? Esos son los cuatro componentes que vamos a trabajar. Y en esto cabe destacar que
los reportes de gestión en peso de un proyecto más o menos son del orden del 30 al 40% del esfuerzo y la complejidad de un proyecto de planning, ¿no? Entonces, cuando miramos un proyecto de planning, no es solamente planificación y presupuesto, sino también es reportabilidad. ¿Qué hacemos con estos procesos como tal? Bien, los tomamos por bloques, cada bloque son las cajas que veíamos en el proceso anterior, ¿no? Es decir, OPEX, CAPEX, la parte que tiene que ver con costos de personal, etcétera. Y cada una de esas cajas vamos a mirarlo desde tres perspectivas. Los procesos actuales, es decir, cómo se hace hoy día en el sistema, cómo se hace en Excel o cómo lo haga el cliente hoy día, los ajustes y mejoras que veamos en ese proceso actual, y eso puede salir de dos vías. Uno, de cambios que ve el cliente y que son necesarios, pero también del punto de vista de buenas prácticas que podemos recomendar en nosotros. Es decir, en este paso eliminamos mucho cálculo que se hace local para llevarlo a un nivel más global, eliminamos mucha redundancia. En el caso que, por ejemplo, no sé, sobre 10 procesos tengo, cada uno hace un cálculo de tipo de cambio, ¿no? Y probablemente lo más lógico es que cuando empiece a ejecutar haga una sola vez la planificación y luego hago el barrido de cálculo de tipo de cambio masivo para todos los ítems, ¿no? Y luego agregar nuevos requerimientos, ¿no? Y estos nuevos requerimientos, evidentemente, son cosas que hoy día no hace mi modelo presupuestario actual, pero sí es una necesidad que lo incorpore, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada bloque va a tener esos tres componentes y lo llevamos luego a una estandarización del modelo y esa estandarización va a dar lugar al diseño funcional, ¿no? Y estos mismos bloques se traducen al diseño funcional. Es decir, este diseño funcional hoy día, si lo vemos, tiene que ver netamente con un flujo del proceso de presupuesto, los inputs, las variables que son de entrada, las variables de salida, la lógica y la formulación. Y hasta acá no hay nada técnico, o sea, hasta acá no hay una formulación técnica, sino que la vamos a hacer en el siguiente paso. En el siguiente paso, el diseño técnico va a tener tres componentes, ¿no? Primero, la integración de datos, que es lo que veíamos, y ahí es donde DataSphere juega un rol muy importante, ¿no? Es decir, si voy a tener, como decía, una empresa con muchas áreas, con complejidad de datos y demás, DataSphere nos va a generar el input importante para poder tomar los datos y llevarlos de acá. Datos que además, como decíamos, ya están gobernados. Es decir, cuando decimos que están gobernados es que la venta que tenemos ahí es una venta que fue validada. eh, los estados financieros, el balance, el estado de resultados, las cuentas por cobrar y pagar, están validadas, ¿no? Es decir, por lo tanto, es un dato confiable que vamos a llevar al modelo de presupuesto. La segunda componente va a ser el diseño de las aplicaciones que se van a usar para el presupuesto y finalmente el diseño de los reportes. ¿De acuerdo? Entonces, este diseño técnico global nos va a generar finalmente un template global, ¿no? Es decir, va a estar todo nuestro modelo presupuestario generado en sus distintos bloques y va a tener un diseño único global, el cual vamos a empezar la implementación, ¿de acuerdo? Esta parte, si bien podríamos hacerla parcialmente por un modelo ágil, ¿no? Es decir, por ejemplo, hago ingresos y presupuesto y ingresos, pero tenemos siempre el riesgo que si hago un cambio en el modelo de ingresos, probablemente voy a afectar el estado de resultado. O si hago un cambio, no sé, en el modelo de dotación, voy a afectar el costo de personal y voy a afectar el balance, ¿no? O sea, las cuentas se van a afectar. Entonces, es decir, sí es importante tener un modelo global antes de implementar, pero luego vamos a ver que si la implementación la podemos hacer de una modalidad ágil, ¿no? Y la modalidad ágil significa que voy a tener todos mis bloques ya definidos, ¿de acuerdo? Y lo que implica es, cada uno de estos bloques ahora sí lo ejecuta una célula de un equipo de implementación en ciclos que normalmente van de una semana, 2 semanas, pero no más allá de eso. Y cada vez que se hace este modelo, se lleva el diseño detallado, se genera la configuración, se hacen pruebas unitarias por el consultor y finalmente se liberan parcialmente para que vayan siendo probadas por los usuarios. ¿De acuerdo? Esto también permite que al ir dosificando la forma en que le vamos entregando a los usuarios, tenemos también una mejor calidad de pruebas y una mejor calidad de tiempo de los usuarios aplicados al proceso de validación final, ¿no? Y bueno, y obviamente una vez que esto ya termina, entra el ciclo de puesta en productivo, ¿no? Hasta que está el modelo completo.
Bien, eh, hasta acá hemos barrido los tres puntos más importantes que queríamos comentarles y yendo un poco ahora sí a las conclusiones, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante y cuáles son los principales beneficios de llevar un modelo presupuestario de esta forma, ¿no? Hoy día nos hemos enfocado mucho en nuestra experiencia, nos hemos enfocado mucho en las best practices de cómo hacerlo. Y principalmente a nivel de conclusiones, yo creo que podríamos separarlo en tres estados, ¿no? Cuando no tengo herramientas de presupuesto, cuando tengo una herramienta de presupuesto implementado y efectivamente cuáles son las claves en cada etapa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la preparación de datos o la preparación inicial, cuando no tengo herramientas de presupuesto, significa usar múltiples planillas, separarlas por responsable y distribuirlas por mail a los usuarios, ¿no? O sea, es una carga de manualidad muy alta. Cuando tengo herramientas, las planillas o las plantillas de carga están estandarizadas, por lo tanto, no requieren un tratamiento manual. Los usuarios acceden al sistema según su rol, ¿no? Y su autorización al segmento de información al que puedan acceder. Y evidentemente lo que hace el administrador de la plataforma solamente es el habilitar el acceso, ¿no? Eh, por tanto, esto elimina tiempo de preparación, reduce errores en la preparación que se dan en la manualidad y evidentemente todo lo que implica el tratamiento manual de los datos, ¿no? Es decir, este proceso que puede ser de semanas, ahora es un proceso que va a tomar menos de un día, ¿no? Probablemente tome horas en la ejecución. El segundo paso en la preparación del presupuesto es la carga de datos reales, ¿no? Es decir, traerme los históricos para presupuestar. Y acá básicamente son dos, o sea, los datos maestros, es decir, el plan de cuentas, los centros de costos y demás, y por lo tanto, y el segundo paso, cuando lo hago manualmente, es enviar las planillas con los datos reales, ¿no? Bueno, ambas cargas de datos son datos automáticos, son datos que van a llegar en este caso de Datafeed o del ERP y se van a actualizar en el sistema. O sea, en ningún caso en la implementación con herramientas de presupuesto van a pasar directamente por una manualidad, sino que van a pasar directamente a ser automatizadas, ¿no? ¿Qué significa eso? Voy a tener muy buena calidad de información, o sea, el mismo plan de cuentas y los mismos centros de costos que tengo en el ERP, y obviamente va a haber una estructura de datos que va a estar homologada al momento de comenzar a presupuestar. Lo que significa es tener buena consistencia y calidad de datos. Luego en la planificación, es decir, comienza el presupuesto, el primer paso es el ingreso de datos. En el caso de no tener herramientas, tengo que hacerlo por planillas Excel, en un equipo del usuario, distintas planillas por distintas versiones, se vuelve muy complejo de manejar. Quien centraliza las planillas tiene que tener una expertise muy buena tanto en Excel como de memoria digamos, para no olvidarse la secuencia, cuál fue la última planilla que se mandó. Evidentemente hay una recarga del mail importante porque están mandando planillas permanentemente. Y obviamente hacer un forecast, si bien no es imposible, resulta muy complejo y podría ser un forecast a un nivel muy alto, ¿no? A nivel de saldos de cuentas, de ventas, muy en general. No puedo hacer un forecast detallado. Con las herramientas de planificación, el modelo de datos está integrado al sistema. Veíamos que el acceso a los datos emula muy bien lo que son planillas de cálculo. Puedo manejar múltiples versiones del sistema. La base de datos es única y centralizada. Y evidentemente el forecast lo podemos ver como una versión adicional o como un proceso automatizado o parcialmente automatizado también que va a generarme una versión de forecast las veces que requiera hacerlo, e incluso pudiendo participar toda la organización o parte de la organización, ¿no? Puedo ocupar incluso el modelo de datos reales para completar el forecast o puedo utilizar un modelo predictivo. ¿Qué significa eso? Que evidentemente tengo una fácil adopción, tengo un uso dinámico para el tema de las versiones, disminuyo el riesgo de la pérdida de datos, pero además tengo la facilidad de tener un forecast en la periodicidad que requiere, lo cual es muy valioso para el negocio. Y a nivel de reglas, es decir, la parte de automatización, es decir, sin herramientas puedo hacer lo que una fórmula Excel me permite hacer. Sabemos que en muchos casos hemos visto Excel es bien avanzados con fórmulas complejas, pero evidentemente siempre va a depender de quién lo hizo en su momento y obviamente quien lo vaya traspasando, ¿no? Y la integración con varias planillas puede ser un tema bien complejo, ¿no? A la hora de que una cambie, ya va a ser, toda la base va a quedar inconsistente.
Acá las fórmulas están integradas y sistematizadas, veíamos que son fórmulas que pueden ir desde procesos muy agrupados hasta una programación muy detallada, y además hay procesos secuenciales que se pueden implementar, lo cual va a hacer que efectivamente voy a tener una muy alta velocidad, o una mucho mayor la velocidad que la que voy a tener, digamos, en respecto a Excel. Puedo manejar volúmenes de datos mucho más altos y obviamente puedo facilitar los cálculos masivos, lo cual lo puedo hacer delegándolo tanto en DataSphere como haciéndolo en SAC Planning. Bueno, a nivel analítico, que son los datos reales versus plan, sin herramientas, la verdad que hay que generar un modelo nuevo, ¿no? Hay que generar una planilla de comparación nueva. Eh, el esfuerzo para hacer un plan versus real mensual con todos los niveles de detalle es muy difícil, normalmente se hace a niveles agregados. Y con las herramientas de presupuesto, los reportes están integrados a nivel de plan real, por lo tanto son automáticos y la extracción de datos reales también es automática. Por lo tanto, es decir, voy a tener periódicamente, una vez que se cierre el ejercicio y se carguen los datos a DataSphere, voy a tener el dato plan real disponible para las comparaciones, ¿no? Y para mis análisis de datos que yo quiera hacer. La estimación de modelos predictivos, bueno, sin herramientas presupuestales es complejo, se debería hacer por fuera. Y en el caso de SAC Planning incorpora modelos predictivos. Entonces, pongo el caso siempre que, no sé, hay cuentas que, por ejemplo, no sé, consumo de materiales de oficina, que normalmente en base al histórico de los últimos 3 4 años puedo predecir linealmente el consumo del próximo año, ¿no? Con algún parámetro de crecimiento, y obviamente el modelo predictivo me va a ayudar mucho, o sea, a hacer mucho más eficiente el presupuesto, ¿no? Me voy a demorar menos y probablemente el grado de asertividad que va a tener va a ser mucho más alto. Y a nivel de control del proceso de presupuesto, ¿no? Es decir, del proceso en sí de presupuesto, eh, quienes les haya tocado controlar un presupuesto en la empresa, sin herramientas, saben que es un tema bien desgastante porque hay que hacerlo por mail, hay que hacerlo por teléfono o evidentemente persiguiendo a los colaboradores para que integren el ciclo de sus tareas de presupuesto. Y en el caso de las herramientas, el poder hacerlo en línea hoy día es valiosísimo tanto para el seguimiento como para los ciclos de colaboración, ¿no? Más en escenarios hoy día híbridos donde no todos vamos a las oficinas todos los días. O sea, yo podría estar armando un modelo presupuestal y una planeación desde muy lejos, en una distinta ubicación física, y estar colaborando con mis equipos en línea para generarlo, ¿no? Entonces creo que eso nos da un tema de agilidad y de calidad de la planificación que es muy notable a la hora de no perder nadie que esté participando, ¿no? Y uno de los puntos más importantes y el último, la seguridad de los datos, que es súper importante. El perder planillas de información es algo que pasa con mucha frecuencia en las organizaciones. Las aprobaciones de presupuesto normalmente se dan por mail, por lo tanto, puede que quede a veces un registro seguramente en el mail, pero obviamente no sabemos si fue la última versión o no. La auditoría de un proceso hecho manualmente es muy difícil o bien compleja, ¿no? Y en el caso de las herramientas y de lo que propone SAC Planning como tal, me permite algo muy importante: bloquear una versión final del proceso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando llegamos a la versión aprobada, se aprueba por sistema, por quien corresponde, y luego se bloquea, ya nadie puede modificarla, pero sí puede utilizarla. Y obviamente existe un registro de auditoría que nos va a permitir hacer trazabilidad de todo lo que pasó con ella. Entonces, por lo tanto, hay beneficios de seguridad de la información, hay una agilidad muy intrínseca del proceso y obviamente una trazabilidad para efectos de auditoría y control que nos ayuda mucho a cuidar nuestros datos, para los cuales la organización trabajó durante algún tiempo, ¿no? Que son bien importantes. Bueno, esos son beneficios comparativos, ¿no? A la hora de que uno dijera, voy a una herramienta de planning o no, creo que esto puede ser lo más visible, o lo más importante que ustedes puedan lograr en efecto con herramientas de planeación. ¿De acuerdo? Ese es un poquito el escenario. Acá, como decía, queríamos tener este espacio de conversación y contarles un poco lo que estamos haciendo, lo que han hecho nuestros equipos
en distintas latitudes, y evidentemente tenemos creo que muy buena experiencia hoy día en todos los países donde estamos operando, que seguramente bueno, podemos acercarles como tantos clientes de referencias que estén en la industria o en el proceso que ustedes trabajen, como también pueden ser, digamos, casos que ustedes requieran desarrollar y que nosotros podamos analizar con nuestros equipos y darles una muy buena recomendación, si quieren, de cómo abordar el modelo presupuestal. Bueno, acá un poco lo quería contarles, no sé, preguntas, dudas. Ignacia, tú a lo mejor tienes el chat. Si gustan, pueden escribir alguna pregunta por el chat o pueden levantar la mano y les damos la palabra. Como decimos siempre, o quedó muy claro o quedó muy claro. Patricio, ahí te vi tu mano levantada. Hola Gabriel, oye, un placer, súper buena la presentación. Sí, quedó muy claro, eh, eso es un hecho. Y quería un poco de las preguntas que me quedan, un poco el proceso de implementación, como básicamente todas las empresas tienen procesos presupuestarios bastante armados a la medida. ¿Qué tan difícil o riesgoso es para el proceso de adaptación, de adopción, mejor dicho, es la mecánica vigente, un poco las prácticas que la empresa tenga? Sí, 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 sí. Sí, es muy buena pregunta, Patricio, porque efectivamente no hablamos de la gestión del cambio acá, ¿no? Y quizá deberíamos haberla incluido porque evidentemente hay una cultura presupuestaria en la empresa, ¿no? Y por ahí podemos decir, tenemos nuestro Excel, nos demoramos lo que nos demoramos, pero lo hacemos siempre igual y hay un acostumbramiento y evidentemente el llevar la herramienta siempre implica algún cambio, ¿no? Pero yo diría en general ha sido muy bueno porque las herramientas son, y digo puntualmente hablando de SAC Planning, ¿no? Trato de hacer a veces la separación con herramientas previas de las que veníamos trabajando en SAP, porque son bastante más intuitivas, al parecerse mucho más Excel, ¿no? Y al tener flujos que el usuario está viendo permanentemente. Entonces, nos ayuda mucho a que la capacitación sea más en el lenguaje del negocio en ese sentido. Así que es muy bueno, pero sí hay un ciclo de adaptación bastante importante. Por lo tanto, mucho de lo que prevemos muy bien en los proyectos de presupuesto es tener un ciclo de capacitación bien razonable e importante para los usuarios, ¿no? Y lo valoran mucho porque efectivamente normalmente nadie hace el presupuesto un año antes, sino que terminamos por ahí en agosto, septiembre y lo empezamos a utilizar inmediatamente o terminamos y hay un forecast muy cercano, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente pasa. O sea, sí es muy importante el ciclo de capacitación y la gestión del cambio, pero nos ha ido muy bien en general con la adopción, ¿no? De los usuarios. Ya, gracias. Y complementando o ampliando la pregunta, eh, el plazo de implementación, o mejor dicho, el proceso de implementación tiene que partir antes que el ciclo presupuestario, porque si se juntan ambos, pasó para el año siguiente. Exactamente, exactamente. Entonces, muy buena tu pregunta. O sea, nos pasa que normalmente los proyectos que hacemos de presupuesto compiten con los tiempos del presupuesto mismo, ¿no? Entonces, lo peor que nos podía pasar es que empezamos a implementar el presupuesto cuando los usuarios están haciendo el presupuesto, ¿no? Y eso les roba todo el tiempo. Sí hemos tenido casos, y no pocos, de clientes en los cuales y una estrategia que no mencioné, pero hemos hecho. De hecho, estamos haciendo un proyecto hoy día que está en esa modalidad donde en la primera etapa del presupuesto lo hacemos a alto nivel. Es decir, ¿a qué me refiero con alto nivel? Es decir, lo hacemos a nivel de cuentas y de conceptos y negocios. No tiene un detalle a nivel de productos, familias o mucho detalle, y lo que hacemos es implementamos, cargamos el presupuesto, supongamos en esta fecha que los usuarios están haciendo el presupuesto, ¿no? Vamos a cargar el presupuesto a nivel agregado, a ese nivel, y lo van a empezar a ocupar en el forecast del próximo año. Es decir, en enero ya empiezan a usar en la comparación plan real, pero un presupuesto agregado. Y luego
hacemos una segunda bajada más detallada, es decir, abrimos los ingresos en todo el detalle de ingresos, abrimos los costos en todo el detalle de costos, ¿no? Y eso ha funcionado bien porque también es una forma de dosificar la implementación, ¿no? De hacer una primera fase más liviana, menos costosa en tiempo para los usuarios, de menos inversión, y una segunda bajada que también les permite ir madurando el requerimiento y obviamente saber hasta dónde lo abrimos, hasta dónde lo aperturamos, ¿no? Entonces, ese modelo también ha funcionado muy bien, ¿no? Lo estamos haciendo ahora con un cliente en ciclo de implementación. Sí, me imagino que manejar las expectativas de los clientes y la ansiedad debe ser complejo. Complejo, sí, 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 porque además, como decíamos, sabemos que el equipo del CFO, ¿no? El equipo financiero de control de gestión, tiene un ciclo periódico acelerado, un ciclo periódico con un cierre una vez al mes inevitable, por lo tanto, eh, también requieren de mucha exactitud y disponen de poco tiempo, ¿no? Entonces, esa es la realidad de este tipo de proyectos. Muchas gracias por la respuesta, Gabriel. Y buenísima la Sí, presentación. Patricio. A ti, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Jonathan. Adelante. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Jonathan, un gusto. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Mi pregunta va un poco más allá, que de una u otra forma lo respondiste con lo último que comentaste. Es que en muchas empresas, por ejemplo, yo trabajé en una empresa hace un tiempo donde todo el proceso de presupuesto en sí se iba canalizando, se iba llevando de forma trimestral, que se llama, que los típicos LBE o Last Best Estimation trimestrales. Pero donde yo lo hacía o donde yo trabajaba, era como, en pocas palabras, hacer un presupuesto cada trimestre, un presupuesto completo. Entonces, ¿y cuál era la gracia de esto? Es que, claro, tú al LB4 en este caso, tú ya tenías de una u otra forma el presupuesto del otro año. O sea, alocándote en el último Q, por llamarlo de una forma. Entonces, o sea, esto quiere decir que yo ahora, parado en septiembre, yo ya tenía de una u otra forma listo el presupuesto del próximo año. Pero en enero, o en marzo en este caso, yo ya empezaba el presupuesto del año siguiente. Entonces, esta herramienta, porque tú lo que comentaste ahora es que, claro, quizás podría generar una revisión de información, obviamente alocada en el Q1, o en este caso el presupuesto pues, del próximo año, que es el más detallado, pero que los otros Q por lo general no se abre tanto, no se apertura tanto, porque también tiene un desgaste de trabajo en sí, ¿cierto? ¿Y cómo se podría llevar esto a poder generarlo en base a tener casi presupuestos trimestrales? Sí, sí, muy, muy buena la pregunta, Jonathan, y lo que nos pasó, hay dos industrias que se movieron muy fuertes en los presupuestos que hicimos durante la pandemia y post-pandemia, ¿no? Que eran las industrias de alimentos. Y evidentemente tenían dos requerimientos, que era el primero, hacer un forecast muy detallado, ¿no? A nivel de familias y sus familias, ¿no? Entonces, empresas que tienen un nivel de detalle muy alto en productos y en familias de productos. O sea, hacer esto periódicamente es un trabajo importante, ¿no? Para los usuarios, sea sistematizado o no. Y entonces justamente lo que se adoptó es por tener una base cero de presupuesto o el presupuesto del año o el inicial, ¿no? Con mucho detalle, pero los siguientes presupuestos evidentemente estaban generados todos por drivers, es decir, estaban basados en índices de crecimiento de la industria, índice de crecimiento de las ventas, es decir, el área comercial definía ciertos drivers y en base a esos drivers se proyectaban las ventas, en base al margen promedio se proyectaban los márgenes brutos, y decir, los siguientes pasos ya no iban a un nivel tan detallado, es decir, no se volvía a calcular, por ejemplo, la dotación completa, pero sí se hacía a nivel de cuenta. Entonces era un mix, y ha sido un mix de que el primero es muy detallado y los siguientes siguen un régimen no tan detallado, pero en base a drivers, ¿no? Y evidentemente cuando había algún cambio estructural, ya sea del modelo de negocio o un cambio económico del escenario económico país o industria complejo, se volvía a abrir el presupuesto detallado para revisarlo. Pero si no, no. Si no, efectivamente es un ciclo basado en drivers y también continuo. Es decir, ya como tú bien dices, no es que llegaba diciembre o septiembre y se hacía el presupuesto, no, sino que se tomaba ya el que venía y se hace una proyección para los próximos 3 meses o 6 meses o para el año, ¿no? Entonces se volvió, yo diría, más continuo el ciclo presupuestal que un hecho
al mes, no un hecho al año en realidad. Y eso lo hicimos mucho ocupando las modalidades y las flexibilidades de cálculo que tiene, ¿no? Por eso, si te fijas al comienzo yo mostraba que una de las bondades que tiene esto es que yo puedo pararme en el estado de resultado y sobre el ítem de ingresos ponerle más 10% y automáticamente él recalcula todos los nodos derivados, pero por detrás hace todos los cálculos que tengan que ver con todos los conceptos, ¿no? O sea, va a recalcular los costos, los ingresos, es decir, tiene una flexibilidad de la herramienta que en ese sentido está muy bien pensada para poder hacer esos casos, ¿no? Que hoy día son muy frecuentes, ¿no? Ya no hay presupuestos así como estancados de una vez como habían antes, tan globales, ¿no? Claro, a eso es lo que yo me refería, porque eh, cada vez que tú generas un presupuesto, o sea, al menos donde yo trabajé, era, claro, el presupuesto era un tema, obviamente era como, yo me casaba con un número, por decirlo de una forma, decía, este va a ser mi número, pero siempre en el transcurso del año eh, pasan cosas. Pasan cosas como que algo pasa con un producto que no se vendió lo que debería, o explotó mucho un producto, o nuestros costos algo pasó. Entonces, para eso era lo que yo te comentaba que, a menos en este caso, nosotros hacíamos estos como presupuestos trimestrales, porque el plan era una cosa, el plan era, ya, tú ya informaste del plan, esto es lo que se aprobó, y todo rige en base al plan, pero sí el LBI o estos presupuestos trimestrales te va diciendo, oye, ya, tú tenías este presupuesto, pero pasó esto en el primer semestre o en el segundo Q, donde algo pasó y bueno, yo ya lo sé. No es que en mi plan voy a entrarme después al próximo año o a final de año, ya algo pasó. Entonces, para eso iba mi pregunta más que todo. Exacto. Sí, sí, y fíjate que ahí, y por eso decía que uno de los temas, las primeras implementaciones eran solo SAC planning, ¿de acuerdo? Y entonces el gran desafío era justamente cómo ese producto que se creó en el trimestre, o sea, cómo el dato real, ¿no? La venta real, el ingreso, el costo real, le damos por enterado el presupuesto, ¿no? Y ahí es donde empieza a tomar relevancia que DataSphere va muy de la mano, que es el repositorio de datos reales, con el presupuesto, ¿no? Porque efectivamente necesitamos ir dándole enriqueciendo el modelo, llevándolo con datos reales, pero también haciendo que la siguiente versión ya considere esos hechos, ¿no? Eh, Creo que ese es uno de los puntos clave y lo otro que nos pasó es que hoy día pasan, que creo que antes era muy poco frecuente, pero las empresas dan de alta o eliminan productos, ¿no? O servicios. Es decir, los ítems presupuestarios son más detallados, son a nivel de productos, servicios, familias, subfamilias, pero también durante un trimestre eliminan mucho y dan de alta a otros. Entonces, el generarles esa historia presupuestaria, en muchos casos no implica sobre un producto que es nuevo que el cliente sepa cuánto va a vender, ¿no? Entonces probablemente usa algunos supuestos y eso se sistematiza o se automatiza, ¿no? Entonces, vuelvo a contar que echamos mucho mano al manejo de reglas que hace muy bien SAC como tal. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Y Y muy buena Jonathan, presentación. qué bueno que les haya gustado. Ignacia, ¿tenemos alguna pregunta más en el chat No por ahí veo que no más vea? manitos arriba. Si alguien más tiene otra pregunta, está invitado a hacerla. De todas formas, la presentación se las vamos a compartir, la grabación de la sesión también. Les va a llegar a sus correos. Pero, y si nos pueden mandar el reporte que comentó Gabriel al principio. Se los También. compartimos también. Se los compartimos, que es bastante interesante. Ahí hay Sí. una manito arriba. Iván, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola Iván, ¿qué tal? Bueno, Gabriel, muy buena presentación, creo que fue súper clara y muy metodológica, así que se agradece la explicación. Solo una consulta respecto a la duración de los proyectos, más o menos el poder implementar tanto SAC como DataSphere en una organización te tomaría más o menos unos 6 meses, sí, 5 meses, y cómo se iría adaptando y coordinando con lo que es el proceso actual del cliente, digamos. Sí, 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 sí. Sí, bueno, en general, yo diría, hay como, voy a hablar de rangos, ¿no? Y de lo habitual que hemos hecho. Probablemente pueden haber casos más complejos o menos complejos, pero eh, yo diría, hay rangos que son del orden de los 4 a los 6 meses, que es como lo razonable para un proceso presupuestal, ¿no? Entonces,
O sea, empecemos donde empecemos, siempre nos vamos a topar con el presupuesto del otro año, ¿no? Empecemos en marzo, en enero, y si empezamos en enero probablemente vamos a tocar vacaciones, por lo tanto siempre llegamos al otro presupuesto, ¿no? Creo que entre los 4 y los 6 meses es un buen periodo. Hay modelos presupuestales que han tomado más tiempo, ¿no? 8 meses y más. Eh, pero evidentemente creo que ese plazo tiene que ver con dos instancias importantes. O sea, uno, si lo veíamos en cómo lo hacemos metodológicamente, es intenso o intensivo para el usuario o para los usuarios de control de gestión o de presupuesto en la parte de definición. Es decir, trabajan mucho con el consultor. Pensando en bloques normales, esos son de 2 meses y medio aproximadamente. Y luego la etapa de estandarización, de definición funcional y demás, es una parte que trabaja más el equipo de consultoría, porque tiene que ver con datos precisamente y con modelos más técnicos. Y después en la etapa de implementación vuelven los usuarios porque vuelven a haber ciclos ágiles donde van probando funcionalidades, ¿no? Entonces, es decir, son 6 meses, pero donde los usuarios entran al comienzo y entran probablemente del mes 3 o 4 ya a interactuar fuertemente con los consultores, ¿no? Y sí hemos aprendido mucho a planificar con flexibilidad los proyectos porque evidentemente los equipos de finanzas, control y gestión tienen sus ciclos de cierre que sabemos que en determinadas partes del mes no contamos con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tiempo muy razonable y si me preguntaran la mejor época para comenzarlo, evidentemente es en los momentos donde los usuarios hayan recién terminado de hacer el presupuesto, ¿no? Del año. Eh, Sé que por ahí en determinados países se nos va a dar con noviembre, diciembre o enero, porque esa forma nos va a asegurar que tengamos a final del primer trimestre o el segundo trimestre no solamente un presupuesto listo, sino una herramienta de forecast para empezar a ejecutar, ¿no? Entonces, mucho de lo que estamos haciendo hoy día, de los proyectos que estamos implementando, es porque vamos a cargar en enero el presupuesto del próximo año y ya a fines de enero van a tener el primer forecast con respecto al dato real. Entonces, nos sirve mucho porque no solamente ver el real plan respecto al presupuesto, sino también ir entrenando el presupuesto para que a septiembre del próximo año, agosto, cuando se vaya a presupuestar a julio, ya no haya, digamos, ya estén hechas todas las correcciones, ajustes o funcionalidades que probablemente no se vieron inicialmente, ¿no? También es muy cíclico esto del presupuesto. Perfecto, muchas gracias por la explicación. Bueno, muy bien. Bueno, agradecerle a todos la participación, ¿no? El tiempo, les compartimos el material y bueno, yo creo que ya después si les hacemos llegar por ahí una encuesta, algo, si les interesa y les parece en algún momento hacer una sesión, como decía, de hands-on, donde puedan ver, tenemos herramientas, tenemos demos y herramientas que además podamos enseñarles cómo se configuran y se usan. Y bueno, cuando uno lo hace más palpable también le hace mucho más sentido esto que hemos hablado hoy día. Entonces creo que a lo mejor ya la próxima organizamos algo donde podamos hacerlo más participativo para que puedan utilizar las herramientas. Buenísimo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos. Les estaremos haciendo llegar un correíto con toda la información entonces. Muchas gracias, que estén bien. Buena tarde. Gracias, buena Gracias. tarde. Enable. Empowering strategies.